Bueno, vamos a pasar ahora a nuestra mesa, la mesa política de los viernes, y nos escribió nuestra querida Jesús Cervantes que no iba a poder estar hasta enferma. Jesús Cervantes no podrá acompañarnos esta mañana, pero ya está con nosotros el brillantísimo doctor Héctor Javier Sánchez, a quien le damos la más cordial bienvenida, y ahí nada más se moja los labios y apenas también no sabe por dónde esconderse. Héctor, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Bueno, hombre, ¿cómo te va? ¿Qué dices? Bien, bien. ¿Y a ti cómo te va? Pues con mucho trabajo, ¿eh? Mucho Sí. trabajo, pero ahí estamos. ¿Y cómo están en San Cristóbal, Héctor? Pues ahorita en la calma chicha, ¿no? Viendo qué sigue, digamos, después de todos estos acontecimientos. Ahora, pues ya documentaron allá lo de Pantelón, ¿no? Sí, sí, sí. Pues sí, está muy calientito el asunto, ¿no? Y bueno, todo lo de Comalapa, Teopisca, bueno, ¿qué te puedo decir? Por donde se asome uno, ¿va, Héctor, Así en es, Chiapas? así es. Y antes de entrar a los temas que nos ocupan, Héctor, yo nada más te haría una pregunta con respecto de Chiapas. Pues nos ha tocado ver desde el levantamiento zapatista, antes del levantamiento zapatista, durante y cómo está la situación ahora en el estado de Chiapas. ¿Identificas algún tiempo, algún momento que se viviera en casi toda la entidad, en casi todo el estado de Chiapas, se viviera una situación así, Héctor? No, no, sinceramente no, ¿eh? No, yo creo que esto ha ido creciendo y como bien lo tiene ahora en los otros programas de Momentum, pues si no le ponen atención y si no dan una contención, no solo digamos de los efectos, sino de las causas que han venido pues sucediendo aquí en el Estado, me parece que esto sí puede crecer mucho más, sobre todo que ahora que se vienen las elecciones, ¿no? Que ya Sí. sabemos que siempre los grupos de la delincuencia organizada pues tratan de poner a quien ellos quieren y tratan de impedir a los que no quieren, ¿no? O sea que por las buenas o por las malas, y eso es también lo que resulta más preocupante. Y un tema que ha sido poco abordado en eso es el de los desaparecidos, ¿eh? Y hay varios estudios, por ejemplo, ahí del mismo Fraiba, que creo que el viernes están allá en Ciudad de México con Hoy es ustedes. viernes. Pues hoy es viernes, ¿no? Sí. Bueno, hoy en la noche, en decir que ya vivo, y Bueno, eso le da una idea de lo saturado que está Héctor Javier. sí, 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 sí. y está, bueno, lo que ha documentado Melel Jobal también, sobre todo preocupa más, bueno, cualquier desaparición, por supuesto, es importante, pero el tema de los niños, niñas y adolescentes resulta todavía mucho más preocupante de lo que ya por sí mismo es, ¿no? Y la verdad es que sí tendría que hacerse algo también al respecto, ya sea estas desapariciones, pues bien sea las cuestiones de paternidad, por ejemplo, pero sobre todo por la violencia que se está teniendo, y qué decir del estudio de voces mesoamericanas, que también han estado ahí documentando la cuestión que tiene que ver con migrantes chiapanecos de labores agrícolas, de muchos de los cuales no se ha sabido de ellos, ¿no? Entonces creo que esos temas tampoco los deberíamos de dejar fuera del radar y estar pues ahora sí que atentos y pues ahora sí que exigiendo o inclusive pues no solo preocupándonos sino ocupándonos de cómo está la situación de estas personas, de las cuales pues muchas de ellas no sabemos nada, ¿no? Ojalá lo aborden hoy en la noche también, porque creo que es un tema de mucha importancia. Sí, Héctor, fíjate que hoy en un rato más, de hecho, si no te molesta, vamos a tener que terminar unos 15 minutos antes Sí, la mesa, porque tenemos dos invitados precisamente para el caso. Por ahí tenemos el cartel. Tenemos dos invitados, ahorita que vamos a entrevistar a las 11, vienen precisamente de Chiapas, Magdalena González, que es la hija de don Antonio González Méndez, y Pedro Faro, que coordina el espacio de incidencia internacional del Fraiba. El caso de búsqueda por verdad y justicia, este compañero base de apoyo zapatista, don Antonio González, que fue desaparecido y que ahora se está hablando de este tema porque llegó ya a la Comisión Internacional, la Corte Interamericana, perdón, de Derechos Humanos. Así que vamos a ver qué es lo que sucede. Hoy vamos a platicar con ambos en un rato más, y en la noche, como bien señalas, pues viene pues Dora Lilia Roblero, que es la directora del Fraiba,
estará Pedro Faro y estará el secretario técnico de la red Todos los Derechos para Todos, precisamente para abordar todo esto que está sucediendo en Chiapas y que casi no salen medios, Héctor, que pues claro que preocupa mucho. Así que cordialmente invitada, invitado. Y pasando ya a los otros temas que acordamos, mi querido Héctor Javier Sánchez, pues ayer, pues el presidente y dueño, ¿no?, de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Ronauro, que tiene pues el control de ese partido desde que nació hasta la fecha, no lo suelta, pues ya dijo que con Xóchitl Gálvez no van a hacer alianza y también ha señalado que con el PRI ni a la esquina. Pero unos meses antes, un mes antes, señaló también que Movimiento Ciudadano iba a decidir su candidato o candidata en el mes de diciembre. Y a esto también, pues déjame colocar otra pieza, y que es la primera vez que hace un amago público Marcelo Ebrard de decir que si no hay juego limpio, que si hay chicanada en el proceso electoral interno de Morena, pues que él renunciaría al partido. Así que hay ahí una suerte de combinaciones extrañas. ¿Cuáles son tus valoraciones ahí? Bueno, mira, primero de lo que comentabas de Movimiento Ciudadano, es Movimiento Ciudadano Democrático, porque digo, pues Sí. ha tenido un solo dueño, ¿no? No, ahí fíjate que es muy interesante lo que está sucediendo al interior de ese partido o ese movimiento, porque el grupo de Jalisco, el que está Enrique Alfaro, que ya anunció que va a hacer una gira pues por todo el país supuestamente para tantear cómo está el asunto, no necesariamente en términos turísticos, sino pues a lo mejor se está candidateando él también. Y es interesante porque uno de sus más cercanos, que es un legislador local, que es Clemente Castañeda, que pues fue muy clemente con el pacto y pues prácticamente abrió la puerta, ¿no? Mencionando ahí que si quedaba Xóchitl Castañeda, esta mujer pues muy pobre que salió de la venta de gelatinas, que por ahí dicen que no es cierto eso, pues tendrían que pensar muy seriamente en abrirse ahora sí que a la opción de juntarse con este frente, ¿no? Yo he oído muchos comentarios no comentarios, sino comerciales en la radio, no sé cómo llamarlos, donde el PRI pues acusa y ataca muy fuerte a Movimiento Ciudadano a raíz de que pues no atendió las exigencias, porque así fueron exigencias de Claudio X González, cuando en el mismo Jalisco y en Guadalajara le exigió a Movimiento Ciudadano de que o que se unía o que se tuvieran las consecuencias prácticamente, ¿no? Entonces a partir de ahí hubo un rompimiento mayor. Y este rompimiento ahora con el movimiento de Xóchitl Gálvez, pues lo quieren aliviar, lo quieren ahora sí que pues, suavizar, hacer un control de daños y tratar de jalarlo al barco. Cuando Dante Delgado dice, pues con el PRI sigue insistiendo, ni a la esquina. Y este grupo de Jalisco que a mí me sorprende, porque uno diría, bueno, a lo mejor Castañeda pues está pensando en impulsar ahora sí que la candidatura del gobernador de Jalisco, pero no, resulta que por un lado va pues, el gobernador Enrique Alfaro a hacer su gira y Clemente pues diciendo que se tenga clemencia con los del pacto y que pues más o menos se abra, ¿no? Entonces, muy interesante lo que está sucediendo ahí, porque además no solo se ataca el PRI por parte de Dante Delgado, sino también lo llama el Titanic, haciendo alusión pues a aquel barco que se hundió y que causó pues muchísimas muertes, ¿no? Entonces, yo creo que a final de cuentas, si logra aplacar Dante Delgado pues a toda la militancia, porque también las disque organizaciones sociales que conforman el frente le están pidiendo que sean las bases las que decidan y no sea la cúpula del partido si se unen o no a este pues, frente en contra del gobierno de López Obrador. En cuanto a Marcelo Ebrard, híjole, pues qué decir, ¿no? De tantos espectaculares que está viendo, no solo de él, sino principalmente de Claudia Sheinbaum, ahí están también los de Adán Augusto, ahí está Ricardo Monreal también, pues espetándole la cara a Mario Delgado, que es una burla, que al final de cuentas, pues él haya sido el que haya gastado más en estos días que van pues, ¿para qué decimos si son precampañas como tal, ¿no? Entonces, sí están muy duros los trancazos debajo, sobre la mesa y muy arriba de la mesa.
y pues esperemos que eso no se salga de control, porque efectivamente en algún momento dado, pues esto puede pues, provocar una ruptura muy grande, que de alguna forma, pues Marcelo Ebrard a lo mejor le esté apostando a la clase media, a la clase que de alguna forma pues simpatiza con algunas partes pues, de Morena, pero no, digamos, la parte más radical en donde pues estaría ubicada Claudia Sheinbaum, que por supuesto, ya sabemos que el grueso de la población de México apoya el movimiento de López Obrador, porque finalmente pues han sido los que se les ha hablado, a los que se les ha apoyado más, y recordemos que esto pues significa alrededor del 60% de la población mexicana, y sabemos también que afortunadamente, independientemente del estrato socioeconómico al que pertenezca uno, pues un voto es un voto, sea de donde sea, ¿no? Entonces ahí me parece que habría que, Mario Delgado, tener una reunión o reuniones continuas para ir limando este tipo de asperezas y que se vayan controlando los ímpetus, porque finalmente con la aparición de Xóchitl Gálvez, y no como persona como tal, sino la campaña que están haciendo a favor de ella, pues obviamente sí puede poner nerviosos a dos que tres allá en el movimiento de Morena. No sé cómo Ya. la ves tú. Sí, bueno, yo creo que pues están jugando cada quien ya sus... Estamos viendo, claro, que se empiezan a verse las estrategias. A mí me parece, tengo la impresión, Héctor, no sé qué opinas tú ahí, que quien le está craneando de manera más inteligente es Dante Delgado, porque dice, ellos saben que no tienen posibilidades no electorales, pero prefieren esperarse a que se hagan garras dentro de Morena, con el Verde Ecologista, con PT, si hay fractura o no con Marcelo, etcétera. También lo que pase en la alianza PAN-PRI-PRD, y ellos dicen, nosotros nos aguantamos a diciembre. Finalmente, pues las campañas son hasta el 2024, y entonces a partir de diciembre designan su candidato o candidata, pues y tienen la posibilidad de elegir a quien identifican que puede estar mejor posicionado, y entonces toman a ese candidato o esa candidata, y la gente que quedó fuera, que no obtuvo esa candidatura, pues también tiene ahí una posibilidad. Tengo la impresión que ahí Movimiento Ciudadano es el más estratégico en la condición en la que está, que además, por ejemplo, en la Cámara de Senadores, pues una vez que ya hubo esta desbandada del PRI, que ahorita vamos a hablar de ella, pues pasó a ser tercera fuerza, pasó a ser tercera fuerza ya Movimiento Ciudadano, así que pues también yo creo que es, desde mi punto de vista, el que mejor está jugando en el tablero. ¿Cuál es tu valoración ahí? Sí, coincido contigo en eso, pero yo creo que aquí habrá que separar dos cosas, ¿no? Obviamente Dante Delgado, que pues, es un viejo lobo de mar y que claro, que juega muy bien sus cartas, bueno, ya lo comentabas tú, ¿no? Sin mover un dedo, ya es la tercera fuerza, por lo menos en el aparato legislativo, ¿no? Y digamos, el PRI ya se quedó creo que con nueve senadores, me parece, y con todo esto que está sucediendo, pues yo creo que se va a quedar ahí. Yo me refería también a la parte de abajo, digamos, a la parte que no está tan arriba, y son los grupos que pues andan también moviendo sus cartas, andan moviendo también cómo pueden, pues ahora sí que subir. Y aquí es interesante lo que pudiera estar haciendo la gente del frente, es decir, hablándole bonito, ofreciéndole cosas, ofreciéndole cargos, ofreciéndoles dinero, ofreciéndoles más oportunidades que muy probablemente ni el mismo Movimiento Ciudadano se las ha dado, porque recordemos que este es un movimiento muy cerrado y que, digamos, estos van dando pases muy cortos, pero muy firmes. Por ejemplo, ahí pues ya tienen a sus dos candidatos para el 2030, que es el de Nuevo León, y bueno, los dos están allí en Monterrey, ¿no? Tanto el gobernador como el hijo de Luis Donaldo Colosio, que pues prácticamente los están formando, ¿no? Para 2030. Pero me refiero a las bases que en algún momento no encuentran cómo subir, digamos, no encuentran cómo escalar más arriba del control tan férreo que tiene Dante Delgado, y que en algún momento dado al interior del Movimiento Ciudadano pues le puedan causar ruido, ¿no? En ese sentido es al que yo me estaba refiriendo hace rato, ¿no? Y en el caso del PRI, pues es otro Dante Delgado, pero redoblado, ¿no? Porque ya sabemos que Alito Delgado no deja pasar absolutamente nada, nada más habría que ver la forma tan lamentable
en que despidió, pues ahora sí que pues, Osorio Chong, al exgobernador de Hidalgo, diciéndoles que pues la escoria del PRI ya se fue y lo único bueno que se queda en el PRI pues son justamente los buenos, ¿no? Terribles, ¿no? No sé cómo lo veas tú también. Pues sí, yo creo que para mí, Héctor, realmente yo veo cómo está toda la clase política, jóvenes y jóvenes en las campañas con los precandidatos o candidata, y veo casi a toda la clase política ahorita cómo se están moviendo los medios de comunicación también, Héctor Javier, cada uno ya apostándole por uno u otro candidato o candidata, y ves las líneas editoriales de cada uno de los medios. Bueno, pues creo que ahí todavía van a salir más cosas importantes, además de que creo que faltan los golpes fuertes, los golpes todavía más duros que están preparando para algunos precandidatos, precandidatas, y esos golpes se van a dar a finales de julio y las primeras semanas de agosto, porque en septiembre pues se decide quién es el candidato o candidata, y eso va para Santiago Krill y Xóchitl Gálvez, y va para la Morena y sus aliados, los precandidatos y candidata. Así que vamos a ver qué pasa, Héctor Javier. Por lo pronto, de hecho, fíjate que tuve oportunidad de ir ahí al Hotel Camino Real, donde fue la conferencia de prensa del PRI, donde estuvo Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, Erubiel Ávila, y estas senadoras también y esta otra senadora que renunciaron al Partido Revolucionario Institucional. Había la presencia de pues, varios presidentes municipales, expresidentes municipales, diputados locales, algunos diputados federales, en fin, gente del Partido Revolucionario Institucional que se formaron así en forma de U. Y es la primera vez, Héctor, que yo pues me presenté a hacer una cobertura. Estamos trabajando un videíto que próximamente vamos a presentar, porque también me interesaba sentir al Partido Revolucionario Institucional, sentir qué estaba pasando ahí. Me parecía una conferencia de prensa muy importante, no sé si histórica, pero pues sí muy importante, porque se bajaron ahí personalidades bastante fuertes del Partido Revolucionario Institucional, y pues prácticamente en el estado de Hidalgo ya se les vació el PRI, y en otras entidades federativas también se están bajando, se está empezando a vaciar. Así que una disputa interna muy fuerte. Tengo la impresión que Alito Moreno pues se terminó convirtiendo en el sepulturero del Partido Revolucionario Institucional. Desde mi experiencia, ir viendo y percibiendo a todos los presentes ahí, pues sí, claro que llama la atención, porque es un partido que pues nos controló por décadas y décadas. En algunos estados, como en Coahuila, pues cumplirá el siglo. Precisamente en el 2030 cumplirán el siglo este partido gobernando ahí. Pero sí veías el desasosiego, la indignación. Hay unos close-ups verdaderamente pues interesantes que hacemos también, por ejemplo, a Miguel Ángel Osorio Chong, que estaban pasando así realmente un trago amargo, Héctor. Amargo, amargo, cabreadísimo, gente muy indignada, con la camiseta del PRI, Héctor Javier, pero puestísima, puestísima, como si fuera su propia piel. Eh, sí, es realmente interesante, porque pues finalmente ahí están, ahí siguen, y todavía hay corrientes importantes. Y entonces la gran pregunta es, más allá del frente que dicen que van a formar y que van a empezar a hacer un recorrido a lo largo y ancho de la República Mexicana, yo pienso que se irán metiendo a otros partidos, irán negociando ahí
Esa es mi impresión. Ya veremos qué sucede. Porque otro elemento que me pareció muy importante, Héctor, es que los medios de comunicación les hicieron el vacío. Y finalmente están ahora conociendo lo que pues, hemos vivido millones de mexicanos cuando estás haciendo denuncias y demás. Y sí te dan espacio, pero fue muy cortito, muy rápido, y más bien le dieron más el espacio a Alito, al PRI y al Partido Acción Nacional. ¿Cuáles tus piensos ahí de todo esto? Sí, coincido plenamente contigo, ¿no? Ahora sí que el periódico de ayer fue Osorio Chong y, y Claudia Ruiz Massieu, ¿no? Que son los de mayor peso político allá en el PRI, ¿no? Bueno, Osorio Chong, pues nada más exgobernador, exsecretario de Gobernación y más de 40 años de militancia allá en el PRI, ¿no? Y está también, no se nos olvide, la mismísima sobrina de Carlos Salinas de Gortari, con todo el peso que debe tener. ¿Qué se han de haber dicho en algunas reuniones que pudiera tener Claudia Ruiz Massieu con ahora sí que con su tío, cómo lo está viendo y a qué le está apostando también el mismo Alito? Sabemos que, bueno, en términos pragmáticos, pues por lo menos va a ser senador en el próximo gobierno, gane quien gane, que yo creo que eso es lo que está apostando. Y por supuesto, ahorita no se puede descobijar, porque si ahorita, pues, digamos, abre un poco la compuerta hacia el interior del PRI, pues se lo van a comer, porque tiene muchas cuentas pendientes ahí en el interior del partido. Prácticamente lo que queda ahí, y aquí haría alusión, por ejemplo, a la rayuela de la jornada, no sé si de ayer o de antier, haciendo alusión a Monterroso, ¿no? Que dice que cuando despertó el dinosaurio sigue ahí. Bueno, aquí le agregan, y cuando despertó el esqueleto del dinosaurio sigue ahí, porque parece ser que aun cuando no se entierre, digamos, aun cuando no lo podemos ver bajo tierra en términos figurativos, pues yo lo diría así como Pompeya, ¿no? A lo mejor este volcán allá de Italia que pues ahora es un centro turístico que pues una vez que hizo erupción el volcán de ahí, pues uno puede ver cómo quedó la gente, digamos, cuando pues, fue esta explosión, ¿no? Y me parece ser que va a ser algo similar con el PRI, ¿no? Vamos a poder ver ahí los restos de lo que hubo en algún momento y que pues ya no va a ser, ¿no? Yo creo que estos son sus últimos cosas que va a tener y fuera de ahí pues ya va a pasar al cuarto o al quinto lugar. Y qué bueno que comentas esto de las, ahora sí que de las visitas que van a hacer por todo el país esta serie de personas que ya se salieron, que se están saliendo y que se van a seguir saliendo del PRI, que insisto, lo van a dejar en el puro esqueleto. Pero aquí lo preocupante es a dónde se ve mucha de esta gente, ¿no? A lo mejor sí va a haber personas que conformen una nueva agrupación, pero ¿cuántas de ellas no se van a ir, por ejemplo, a Morena? Que a mí es lo que más me preocuparía, porque sabemos que, y lo digo con todo respeto, muchas de estas personas, pues sabemos que son corruptas, hacen todas sus tracalerías, ya sabemos un pobre político que es pobre no es político, o es un pobre político, el que no tranza no avanza, y entonces en este gobierno que no se ha acabado la corrupción, por cierto, pues se vayan a alimentar más esta serie de vicios, esta serie de cosas que me parece que son las que se deben ir limpiando. Y creo que aquí Mario Delgado también tiene que ponerse muy alerta y el propio gobierno en todos sus niveles para que no haya una contaminación de este éxodo, como pues se diría en términos hasta de lucha contra el narcotráfico, de cucarachas, ¿no? Que cuando pues oprimes un lugar o metes control sobre un lugar, pues las cucarachas se van a otros lados y que aquí estamos hablando de que no necesariamente es gente que sea buena onda, que sea leal, que sea honesta, sino que simple y sencillamente se les cerraron espacios políticos por un grupo, estos son de otros y obviamente pues van a buscar dónde poder accionando y dónde poder seguir creciendo. Esa es, digamos, la preocupación que yo tendría de este grupo, ¿no? No sé, ¿qué te parece? Sí, pues esa es una de las preocupaciones que ha surgido también, Héctor. He escuchado también a otra gente, incluyendo a gente de Morena, diciendo pues que no se vayan a venir para acá, pero también hay otros que dicen, no, pues aquí cabemos todos, ¿no? Y a ver, pues quiénes son todos y cómo que cabemos, y quién decide eso, y pues en fin, son de los riesgos que tienen, y que pues vamos a ver qué decisión se toma. Por lo pronto también veo, Héctor, que ya se integró un grupo, un consejo de redacción para el nuevo proyecto de nación que del año 2024-2030, pues que ya ellos anticipando que van a ganar la elección,
cosa que creo que tiene muchas posibilidades de eso. Entonces, pues se va pensando en ir creando este proyecto de nación. Así que yo creo ahí, Héctor, que en el caso de Morena, y qué bueno que tocas el tema, creo que ese es uno de los talones de Aquiles que van a tener que cuidar y a ver cómo le van a hacer, porque uno, que no se les infiltre más gente y gente con una reputación terrible, y que luego terminen siendo candidatos o candidatas de gobernaturas, diputaciones, senadurías, etcétera, etcétera, y lograr de una vez por todas terminar con los dedazos de la dirigencia nacional de Morena para esa toma de decisiones. Entonces, por un lado es esta parte de cómo tienen que fortalecer el partido Morena, y por el otro, que hay varios personajes que me parecen muy atinados que estén por ahí en la redacción de este nuevo proyecto de nación 2024-2030, como Armando Bartra, como Elvira Concheiro, como el doctor Hugo López-Gatell, como Víctor Suárez. En fin, hay varios personajes, el doctor Lorenzo Meyer. En fin, hay personajes ahí interesantes, Héctor. Y fíjate que ahora que mencionas esto del consejo de parte del frente, a mí se me hace muy contradictorio, ¿no? Por un lado, nos quieren vender la idea, ojo, lo subrayo, nos quieren vender la idea de que Xóchitl Gálvez pues representa prácticamente el echaleganismo, ¿no? Si lo podríamos llamar de alguna forma, ¿no? Una persona que nació en un pueblo muy apartado, bueno, pues que no lo vea Cuadri porque diría que pues ese habría que eliminarlo, ¿no? O que no lo vea Jorge Castañeda porque diría un pueblo muy fuchi, ¿no? Que habría que quitarlo. Y que ella, pues, con becas y todo el rollo, logró estudiar en la UNAM, hizo la carrera de ingeniería, y bueno, pues casi la reivindicadora de las causas indígenas, que no ha hecho nada al respecto. Se nos vende prácticamente como una mujer que fue en su momento trotskista, aunque en los hechos, pues podemos verla en algún momento panista, en algún momento priista. A mí se me hace, pues la verdad, el lunes voy a pasar una foto donde está ella, pues prácticamente abrazada de Alito Moreno, una persona que supuestamente defiende las causas del pueblo. ¿Cómo puede abrazar a una persona que representa exactamente lo contrario? Bueno, pues en esta narrativa de que efectivamente le puede quitar las banderas a Morena, de que no la pueden acusar de fifí, de que no la pueden decir que pues ella ha estado siempre en la opulencia, cosa que no necesariamente es cierta, pues meten como jefe, digamos, de redacción del proyecto de gobierno al ángel de la dependencia, a José Ángel Gurría, que por cierto estuvo al frente de la OCDE durante 10 o 12 años, me parece, que pues, me parece que si no está inscrito en el Guinness, en esto ojalá lo pudiera hacer, porque me parece que es la persona que se ha, digamos, jubilado o que recibe una pensión pues, de las más jóvenes que ha habido en todo el mundo, ¿no? No sé si ocupa el primero o segundo lugar. 42 años tenía, ¿no? 42 años, y ve cuántos años de servicio tenía y las jubilaciones que ha de tener, obviamente con las prestaciones anteriores, no con las reformas que después impusieron Cedillo en el caso del IMSS y en el caso del ISSSTE de Felipe Calderón, que pues las comprimieron muchísimo. En el caso de Gurría tiene por lo menos 2 pensiones y representa pues todo el neoliberalismo, ¿no? Ahora sí que toda la presión que ejercen a nivel internacional vía préstamos, por ejemplo, el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, donde pues sí, obviamente sueltan muchísimos miles de millones de dólares a cambio de que los gobiernos pues se sujeten a las políticas que les dictan de manera internacional. Y eso es lo que representa Gurría. Entonces, como por un lado te dicen que Xóchitl Gálvez es la buena onda, que hay que votar por ella, que pues ella va a representar todo lo que nosotros queremos. Acabo de ver un video donde sale una persona diciendo, pues, hasta de los futbolistas, ¿no? Hasta dice, hasta los que nos gusta el fútbol, ella nos representa porque le va al Cruz Azul y juega fútbol, ¿no? Que si es con su ingeniero, pues con los ingenieros, en fin. Entonces, esta persona que nos la muestran de una forma, le van a amarrar, le van a condicionar que obedezca justamente pues lo que le van a decir de arriba. ¿Qué sustrato puede tener Xóchitl Gálvez en términos teóricos, en términos ideológicos, si se puede acomodar prácticamente con todas las fuerzas políticas, que sabemos que muchas veces, por mucho que querramos una democracia, que todos quepamos en paz, no lo es?
y no lo es desde el punto de vista de que si asumimos que en México somos 126 millones y esto divídenlo entre 4 o 5 y ese es el número de familias que tenemos en México y que solo 263 acumulen prácticamente todo el pastel y que ella se acomode ahí, bueno, habrá que ver la grabación de 2016 en la fiesta del mismo, pues de la misma persona que quemó las boletas, ahora sí que en las elecciones del 88, estoy hablando de Diego Fernández Ceballos. ¿Cómo puede presentarse diciendo que es una persona que va a defender ahora sí que prácticamente a la mayoría de la población como nunca se ha hecho aquí en el país hasta antes, o por lo menos en el inicio de esta administración, ¿no? Entonces, eso sí me pareció muy incongruente, o como ya desde una vez, pues le están queriendo sujetar, y yo a lo mejor si alguna vez me lo encuentro, le podría decir, señora Xóchitl Gálvez, le va a salir muy caro lo que usted está haciendo, no en términos económicos, pero sí en términos, pues ahora sí que de la sumisión que va a tener con la gente que le está prácticamente apoyando, ¿no? Ya ves que en términos de judicialización o de investigación se dice, sigue el dinero, hay que seguir el dinero. Bueno, ¿dónde está todo ese dinero que está justamente elevando como la espuma a Xóchitl Gálvez en estos momentos? Pues sí, y además, Héctor Javier, y déjame ahí también colocarte esta pregunta con respecto de Xóchitl Gálvez y el manejo que ha habido. Hay distintas teorías, me gustaría escuchar la tuya, con respecto que dicen que el presidente está inflando a Xóchitl Gálvez al traerla a la mañanera todos los días, o los de Morena están inflando a Xóchitl Gálvez a subirla, a colocarla en primeros planos todos los días. Son finalmente los principales promotores de Xóchitl Gálvez, es el presidente y el partido Morena. Y otros dicen, no, es una estrategia porque prefieren que quede Xóchitl. ¿Cuál es tu valoración ahí? ¿Qué Mira, piensas? yo como lo veo, Ernesto, es una manera de quitarle reflectores ahora sí que a las corcholatas, ¿no? Es que no tiene candidatos de oposición. Bueno, de una encuesta que sacó el Financiero, pues tiene pocos días, no sé si la viste, donde pues 40% no prefiere ningún candidato. Xochitl Gálvez y Santiago Krill andan por un 13%, son los más altos, pero los demás en porcentajes bajísimos, muy, muy raquíticos, ¿no? Entonces, si no existiera Xochitl Gálvez, en mi opinión, todas las miradas estarían puestas en Sheinbaum, en Ebrard y por supuesto en Adán Augusto, ¿no? Que son los tres principales, ¿no? Ahora ya se le está dando más voz, por ejemplo, a Ricardo Monreal, ya se le está dando más voz a Noroña, que antes pues, no se le daba para nada, y por supuesto la cabeza estelar ahorita es Xochitl, que pues, a mí me parece que conforme vayan transcurriendo los días, pues le van a ir sacando sus trapitos y van a ir, ahora sí que pues que documentando, demostrando que no es la candidata que dicen que es o la que quieren vender, porque también es cierto, y a mí me recuerda mucho la candidatura que hubo de Enrique Peña Nieto, que de la nada pues le hicieron muy guapo, le hicieron ahí el gran galán, le pusieron una mujer a su lado, con lo cual pues prácticamente todas las personas que están pues, o que son muy afines a las telenovelas y que ven en terceras personas digamos, lo que uno quiere ser, ahí se proyectan, pues es justamente esa mercadotecnia que nos están teniendo, ¿no? Entonces, por un lado, sí hay ese riesgo de que el presidente la haga crecer mucho como ha estado pasando, pero también hay la otra parte de que le quita presión y le quita, despresuriza, digamos, toda la atención mediática que tienen los candidatos de Morena, que sabemos que la gran mayoría de los medios de comunicación no son precisamente a su favor, sino pues que le andan escarbando hasta debajo de las piedras a ver qué les pueden encontrar para demostrarlos o para descalificarlos. Pues sí, mira, para mí hay una parte, déjame lo planteo de esta manera. Independientemente de que si es una estrategia o no es una estrategia del presidente o de Morena de inflar a Xóchitl Gálvez o es un error de ellos y de ellas el estarla mencionando todos los días, a mí me parece que es un personaje que es fácilmente aniquilable por más publicidad que se le pueda hacer. Uno, porque hay muchas imágenes, videos
declaraciones de ella que es fácilmente la puedes hundir. Y hay imágenes que, ¿cómo las vas a explicar? Por ejemplo, esta imagen, Víctor Javier, que te voy a pedir ahí a Sael si la podemos poner. Son imágenes que dices, bueno, ¿y cómo vas a justificar eso? ¿O cómo explicas la honradez de una candidata o un candidato con imágenes así? Sí. ¿No? Que deja tú ya los golpeteos que tienen entre unos y otros corrientes políticas. ¿Cómo justificas eso? ¿No? Lo peor que hay dentro del Partido Revolucionario Institucional y que sea ese uno de tus promotores, siendo tú del Partido Acción Nacional, pues ¿cómo limpias, cómo justificas una imagen de esas y con eso le dices a la gente, pues voto otra vez por el PRI, ¿no? Voto otra vez por el PRI y voto otra vez por el PAN. Pues para mí creo que es, desde mi punto de vista, hay gente que no está de acuerdo conmigo, entiendo y respeto, para mí está papita si queda Xóchitl Gálvez, y lo peor es que la oposición tampoco tiene mucho, como decías hace un rato, pues qué, y entonces metes a Krill, el señor Carismas, pues tampoco, no necesariamente, pues no le veo por dónde, Héctor Javier. Oye, si Krill llamó desgraciado al presidente, ¿cómo nos llamaría a nosotros, ¿No? Imagínate, ¿no? Ahí, bueno, en medio de llantos, ¿no? ¿Cómo estás viendo a Ebrard? Híjole, en el caso de Marcelo Ebrard, a mí me causa un poco de pues, sentimientos encontrados, ¿no? Me parece ser que, por un lado, yo creo que él y su grupo están percibiendo que pues, ahorita la campaña las campañas no han sido parejas, que han sido más pues, proclives, digamos, a fortalecer al grupo de Claudia Sheinbaum. Por ejemplo, ve el caso de los nombramientos, ¿no? El que sucede, o las personas que suceden, en su caso, al secretario de Gobernación, y en el caso de la Secretaría del Trabajo, a esta mujer que ahora ocupa la Secretaría de Gobernación, pues personas afines a Claudia Sheinbaum, es decir, como si estuvieran preparándolas ahí para lo que sigue, y obviamente pues los programas que la ventilan un poco más a ella que al resto de los candidatos, ¿no? En ese sentido, pues entiendo pues hasta en algún momento la desesperación que tiene Ebrard de que las cosas no se están dando con tranquilidad, o más bien dicho, con equidad. Y por otro lado, pues está el rollo de la disciplina, ¿no? Por eso hablaba yo hace rato de que a mí me parece que Mario Delgado tendría que ser una mayor labor política ahí, estar más al pendiente, sobre todo de estos dos candidatos, porque por lo menos en el caso de Adán Augusto parece ser que se cuece aparte, a pesar de que hay muchos promocionales a favor de él, como que es más mesurado él, pero en el caso de estos dos candidatos, que es donde realmente yo creo que se está dando la lucha, sí creo que tendría que ser una labor más política, más de negociación y más de control, porque a final de cuentas, pues sí, insisto, puede salirse esto de cauces y puede en algún momento dado, sí, efectivamente, pues originar que Marcelo Ebrard se vaya de Morena, ¿no? Con lo cual, pues esto implicaría muchos daños a este movimiento y ojalá no se lleguen a dar, porque pues por un lado sí que hay que pedirle a Marcelo Ebrard, pues ahora sí que disciplina de institucionalidad, lo llamarían algunos, pero por otro lado, si estás viendo que las cosas no son como en algún momento se acordó que se iban a hacer, pues me parece que también está en su derecho de decir, oigan, pues ¿qué está sucediendo aquí? ¿No? Por eso aquí, insisto, el partido político tiene que meter las manos en esa parte y no veo que Mario Delgado lo haga, me parece que anda más ocupado en otras cosas y no tendría, y no está donde debería de estar, que es justamente haciendo una mayor vigilancia, porque, como lo decía yo hace rato, ahorita los medios de comunicación están buscando debajo de las piedras qué hacen uno y el otro. Ya ven, ahí estuvo la reciente amenaza del INE de que podría descalificar algunas corcholatas de Morena, aunque no dijo nombres, pues sabemos a quiénes se está refiriendo, ¿no? Entonces, por eso digo, me resultan sentimientos encontrados. Ahora, hay que ser muy cuidadosos porque en algún momento te dices algo a favor de uno y en contra de otro, pues ya enseguida te están diciendo, pues es que tú le vas a fulano o le vas a fulana, y yo creo que esa no es la idea, ¿no? La idea me parece que independientemente de por quién simpaticemos en tu caso o en el mío,
pues tratar de ser lo más objetivos posible, tratar de ser, lo subrayo, y que pues de alguna forma las personas pues tengan más elementos de análisis, ¿no? Para formarse un criterio, pues ahora sí que lo que les diga su corazoncito, pero también pues un poco de razonamiento de por qué argumentamos cierto tipo de cosas. Pues sí, Héctor, pues es pues todo un desafío este 2023 que me parece Sí, que más que la disputa en el 2024, me parece que la disputa fuerte e importante donde se van a perfilar los horizontes ya del 2024, el horizonte y el rumbo, es este 2023, que se eligen pues no solamente quién va a ser él o la candidata de Morena a la presidencia de la República, sino que también pues Senado, todo el Congreso, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, 9 gubernaturas, congresos locales, presidencias sí municipales, es, y es ahí donde si Morena no opera un mecanismo pues, democrático y sigue fingiendo ahí Mario Delgado con las supuestas encuestas, pues pueden seguir fingiendo todo lo que quieran, pero finalmente eso va a tener un costo y una consecuencia. Así que a mí me parece que este 2023 define mucho los rumbos de los partidos. Así que ya estaremos viendo, mi querido doctor Javier. fíjate, sí, ya con esto termino, y en algún momento también sería interesante, Ernesto, hacer un desglose, digamos, de los supuestos pasos que se pusieron ahora sí que en el Frente Unido, como se llame, de paso 1, pues las firmas y todo eso, y el paso 2, hacer un análisis detallado me parecería muy, muy interesante, porque con eso se podría desenmascarar precisamente, pues ahora sí que la faramaya o la farsa, que es este supuesto proceso que tiene la oposición. Sí, sí, interesante. Y bueno, nada más recordar que ayer, pues en 1988 se cayó el sistema, ¿no? Con doble L, no con Y. Bueno, y ¿ves eso posible en este INE? Pues, híjole, es que pues ahí está la cabeza de este lado, pero el resto del cuerpo o gran parte del cuerpo está del otro, ¿eh? Pues vean nada más cómo le han boicoteado el nombramiento del segundo puesto principal de ahí, ¿no? El Sí, sí. consejero, ¿no? Nada más imagínate. Sí, ahí adentro también no me gustaría trabajar ahí en este momento, ¿eh? Estar ahí. Pues sí. ¿No? Pues muy bien, Héctor Javier. Pues Gracias, como Ernesto. siempre, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada, mi querido Héctor. Te mandamos un fuerte abrazo allá hasta el sureste mexicano. Y ahora sí, algo que antes uno no decía, pues ahora sí que cuídate, Héctor. Gracias. Sí, claro que sí. No es un estado menor ahorita lo que sucede allá. Así que te mandamos un fuerte abrazo y ahí seguimos al habla. Igualmente que se recupere Jesús, ¿eh? Un abrazo también por ella. Órale, gracias, Héctor Javier. Fuerte abrazo. Pues es el doctor Héctor Javier Sánchez, profesor investigador del Ecosur, ahí desde San Cristóbal de las Casas, que se enlaza con nosotros, colaborador de este espacio, fundador de Rompeviento TV. Así que le mandamos un fuerte abrazo, miembro del Consejo Editorial Héctor Javier Sánchez.
Pues gracias por continuar con nosotros. Está usted en Momentum, en esta alianza que tenemos Pie de Página y Rompeviento TV. Y como le comentamos, y disculpe usted que nos tardamos un poquito más, estábamos haciendo los acomodos aquí en el Foro 2. Pero bueno, ya estamos aquí, estamos desde la Ciudad de México en el Foro 2 de Rompeviento TV, y hoy tenemos la visita pues de dos personas que nosotros estamos pues contentos de que estén con nosotras y nosotros, más allá del tema que nos ocupa, del que estaremos hablando. Pero se encuentra con nosotros Magdalena González, hija de don Antonio González, desaparecido en 1999, y que es un caso que se ha convertido emblemático porque llegó ya a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Está con nosotros también Pedro Faro, que es del espacio de incidencia internacional del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, anteriormente también director del FRAIBA, y ahora está pues trabajando en la parte del área internacional, y precisamente como abogado pues también están llevando estos casos al nivel internacional. Así que pues les damos la más cordial bienvenida, compañera, gracias por acompañarnos. Gracias. Pedro Faro, ¿cómo están? Ernesto, muchas gracias por invitarnos. Pues gracias a ustedes. Pues Pedro, antes de entrar ahí en detalle, si pudieras contextualizarnos, ahorita queremos hablar con Magdalena a propósito de su caso, pero si pudieras contextualizarnos de qué trata el caso de don Antonio González, la dimensión al nivel no solo nacional, sino también al nivel internacional, qué es lo que el Centro de Derechos Humanos está apelando frente a la Corte y conjuntamente con los familiares de don Antonio. Sí, muy bien, Ernesto. Pues mira, el caso de Antonio González es la desaparición de un base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pues en un contexto de guerra, del conflicto armado interno en Chiapas. Esto a partir de levantamiento zapatista en 1994, cuando pues el movimiento pues pone en la palestra nacional pues puntos muy nodales ante el escenario de invisibilización, discriminación, marginación que el Estado mexicano pues continuamente ha hecho hacia estos pueblos originarios, ¿no? Es en ese contexto que pues el Estado mexicano genera todo un plan de contrainsurgencia que nosotros lo hemos ubicado como el Plan de Campaña Chiapas 94, que esto es un documento que se filtró por parte, producido por la Sedena, por la Secretaría de Defensa Nacional, y que se filtró pues en el ámbito de su operación, ¿no? Nosotros venimos desde el 94, 95 documentando una serie de violaciones graves a los derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos, desapariciones, porque hay varias desapariciones, entre ellos desafortunadamente de don Antonio. Y bueno, en ese ámbito, pues lo que vimos a partir de este descubrimiento del Plan de Campaña Chiapas 94 es el corroborar los testimonios que fuimos documentando en todos estos años de contrainsurgencia, ¿no? Que en sí el enfoque era el exterminio hacia las bases zapatistas, quitarle el agua al pez, como se ha dicho, ¿no? En esta estrategia implementada pues por el ejército Mario Renán Castillo, que era uno de los operadores, el general que estaba al mando de toda esta operación, pues experto en contrainsurgencia, formado en la Escuela de las Américas, en toda esta lógica de la defensa de la seguridad nacional, todo que se implementó no solo en México, como sabemos, ¿no? Se implementó también en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, en Uruguay y en Argentina, estas acciones de contrainsurgencia que desafortunadamente pues generaron crímenes de lesa humanidad. En ese contexto pues está la desaparición de don Antonio González Méndez. Él es originario de Sabanilla, y a partir de eso nosotros cuando recibimos el caso, lo que hicimos fue
pues hacer las acciones en el sistema judicial pertinentes, que es impulsar la denuncia, meter un amparo. Lo que nos dimos cuenta en ese momento pues es que los recursos internos pues no daban para las desapariciones en estos contextos de guerra que se dieron en pues aquí en México, ¿no? Es ahí donde decidimos en el año de 2000, o sea, porque eso fue una situación muy pronta, o sea, en el 99 se da la desaparición. En el 99 se da la desaparición, el 18 de enero. En el 2000 metemos el caso ante la Comisión Interamericana y ahí pues se produce pues toda la cuestión que viene cuando accedes a estos sistemas interamericanos, pues todas las pruebas que nosotros contamos en ese momento, el contexto de guerra, la situación complicada que vivían las comunidades, y al final pues bueno, una de las cuestiones básicas que logramos probar y que la Comisión Interamericana pues asienta en su informe de fondo, que eso ya fue en primero la admisibilidad, que fue en el 2007, que se admitió, y ya en el 2019 se da el informe de fondo, y ahí la Comisión Interamericana corrobora el contexto de contrainsurgencia. Dicho esto, también que pues anteriormente pues ya habían varios elementos que en su conjunto pues perfilaban pues la corroboración pues de todas estas acciones criminales por parte del Estado mexicano en esta acción contrainsurgente. Solo por mencionar, en el 98 hay un informe misma de la Comisión Interamericana de una visita in situ, en terreno, y además ahí está el caso de la grandeza de Gilberto, que ahí también se corrobora el plan de campaña Chiapas 94. Entonces la Comisión Interamericana ya tenía varios elementos. El mismo caso Acteal, hay muchos casos y situaciones graves que en su conjunto pues conforman pues que sí hubo un plan donde el Estado mexicano financió, formó y protegió a grupos paramilitares que son los que actuaron en este territorio, junto con la Secretaría de la Defensa Nacional, con la policía, con los gobiernos municipales, el gobierno estatal y el gobierno federal, que generaron pues todos estos hechos de crímenes de lesa humanidad. O sea, donde está ahorita el caso, Pedro, es que ¿qué es lo que el Fraiba está solicitando ahí a la Corte que el gobierno tiene que aceptar o reconocer? Bueno, una, que no ha cumplido con el informe de fondo en las cuestiones más nodales, que es la cuestión de justicia, que es la búsqueda de Antonio, la investigación, una investigación exhaustiva donde permita dar también con los actores intelectuales que permitieron pues la desaparición de Antonio, y la otra, la corroboración total del contexto de contrainsurgencia, porque en el gobierno mexicano pues hay dobles discursos. Hay personajes como Encinas, que reconoció la situación, licenciado Encinas, que reconoció... El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Ajá. Que ha reconocido pues la estrategia de contrainsurgencia implementada en la región, tanto en los Altos como en la zona norte, pero el gobierno no es monolítico, ¿no? Hay actores como Relaciones Exteriores que sigue en una posición negacionista, o los mismos presidentes, bueno, los funcionarios de Estado, donde niegan esta situación, que debería ser un hecho contundente y con una exigencia de una verdad total de lo que pasó en los años 90 y lo que los gobiernos de ese entonces pues generaron pues estos delitos y crímenes de lesa humanidad que siguen estando en impunidad. Ya. Gracias, Pedro. Ahorita tengo más preguntas ahí que hacerte al respecto. Magdalena, compañera, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Pues, Magdalena, ¿cuántos años tienes tú?
Yo tengo 31. 31. O sea, la desaparición de tu papá fue en 1999. 99. ¿Cómo lo recuerdas? ¿Cómo lo vivieron? Déjame, vamos a regresar en el tiempo, perdón que te traiga a esos retornos, pues, pero ¿cómo vivieron ustedes esa situación de la desaparición de tu papá? Para mí fue muy duro porque yo tenía 6 años cuando mi papá desaparecieron. Pero sí sufrimos mucho junto con mi madre porque éramos 4 hermanos. Mi mamá tuvo que trabajar, tuvo que dejarnos solos en la casa para poder traernos algo de comer. Nosotros pudimos, nos metimos en la escuela y a veces llegamos, a veces no llegamos porque no teníamos lápiz, cuadernos, porque antes no nos daban la beca. Ya cuando ya estaba en tercero o cuarto nos daban la beca, pero era muy poco, pero no nos alcanzaba para porque compramos maíz, compramos frijol, compramos algo de comer, despensas. Sufrimos mucho junto con mis hermanos. Me duele ver a mis hermanos que cuando cada rato decían que querían comer, pero mi mamá no podía hacer nada porque no tenía trabajo fijo. Perdona, tú tenías 6 años y tus otros hermanitos, ¿cuántos años tenían? Bueno, somos 4 hermanos. La primera tenía, que es Ana, tenía 9 años. Y yo soy la segunda, 6 años. Y Gerardo quedó como 4 años. Matalía, que es la más chica, quedó 1 año y medio. Ok. Y entonces ustedes se desesperaban de que pues querían comer, pero no había. No había nada. Pero yo a los 8 o 9 años tuvimos que agarrar machete para poder trabajar en el campo. Me acuerdo por primera vez cuando agarré el machete, me corté y me dejó cicatriz de por vida en la rodilla. Pero ya sí pudimos salir adelante poco a poco. Nos fuimos en la secundaria, bueno, solo terminamos la secundaria para poder trabajar. Me acudí en Villahermosa para poder ayudar en los recursos con mi mamá. Y ya allí en Villahermosa me pagaba muy poco. Y ya después me acudí a... ¿Qué hacías en Villahermosa? Yo trabajaba en una casa doméstica. Entonces fui a Tuxtla, donde me pagaban un poco más. Entonces ya pude mandarle algo de dinero a mi mamá para poder comprar láminas, para poder comprar maderas para tablas, y así poco a poco fuimos. ¿Qué edad tenías tú ahí en ese entonces? Como 17 años. Ajá. Ya poco a poco fuimos apoyando a mi mamá, y a Gerardo ya cumpliendo igual a los 17 fue a trabajar en Sonora, y así para poder ayudar a mi mamá. ¿Qué hacía Gerardo en Sonora? En corte de espárrago. Corte de espárrago. Ajá. Aunque se fue como jornalero. Ándale. Y y así poco a poco fuimos apoyando a mi mamá. Poco a poco pudimos salir adelante. Ya. Gracias, Magdalena. Gracias. Déjame, regreso con Pedro. Pedro, ¿por qué es importante que el gobierno reconozca, por ejemplo, esta estrategia de contrainsurgencia? ¿Qué implicación tiene para quien te está escuchando, y que el gobierno reconozca y cumplimente un caso de esta naturaleza? Porque mire, permítame, también le comento, nosotros, si pasamos a mi cámara, por favor, Azael. Gracias. Bueno, sí, mire, le comento, este tipo de casos son casos emblemáticos, porque aquí es donde uno, cuando escucha usted a Magdalena y cuando escucha usted a Pedro, uno entiende la importancia de que estos casos no se deben soltar. Es decir, cuando hay abusos y excesos por parte del Estado mexicano, tiene que haber reparación del daño, y tiene que el Estado mexicano reconocer esas faltas, y particularmente es importante para que no se vuelvan a repetir.
y además de que pues tiene que hacerse siempre las investigaciones para esto que se escucha constantemente una y otra vez, castigo a los culpables, porque pues hay responsables que todavía están en vida y que andan por ahí. Así que déjame, Pedro, regresar contigo en esta parte. ¿Por qué es importante este caso, que el gobierno lo reconozca? Y esta parte, hace poco tuvimos una mesa con los maxi abogados Federico Anaya y David Peña, no sé si tuviste oportunidad de verla, pero platicamos un poco al respecto. Tenía yo algunas dudas ahí y por eso dijimos, pues qué bueno que vienen ustedes acá y que hoy en la noche también tendremos oportunidad de abordar ese y todo lo tremendo que está sucediendo en el estado de Chiapas. ¿Qué decir de este caso? Sí, bueno, para nosotros este caso representa un hecho histórico porque pone en el escenario hechos que los gobiernos constantemente están negando. Aún el gobierno de Andrés Manuel hay una posición negacionista institucional que viene desde el ámbito, entendemos, de todo el aparato institucional que se niega pues a aperturar acciones de justicia en un contexto donde México pues tiene ya reformas muy importantes en el ámbito de derechos humanos y también en el ámbito de desaparición, que pudiera hacer un trabajo muy bueno, ¿no? Pero en la entrama de corrupción, de impunidad, persiste. O sea, hay una necedad de continuar negando una historia de crimen de Estado, hay que decirlo tal cual. O sea, el Estado cometió crímenes de lesa humanidad en el periodo de los 90, como lo cometió en los 60, en los 70, y así podemos ir para atrás, una serie de abusos, de autoritarismo, donde la participación pues de las instituciones más fuertes como la Secretaría de la Defensa Nacional, el Ejército, tuvieron una participación clave, y por supuesto que todo el aparato estatal en el ámbito de financiamiento. Si hiciéramos un recuento cuánto dinero se ha inyectado en el gobierno de Chiapas, seguramente nos sorprendemos de por qué Chiapas sigue siendo uno de los estados más pobres y rezagados junto con Oaxaca y Guerrero. Y vale decir, bueno, son los estados también bastante vulnerables en el ámbito de los pueblos originarios, ¿no? Y donde hay estos delitos de lesa humanidad. Aguas Blancas apenas acaba de cumplir 28 años también, sí, bueno, sí. Apenas. Que tampoco se ha reconocido, que es también un crimen de Estado. Entonces hay deudas históricas que el Estado mexicano no está respondiendo de manera digna hacia el pueblo mexicano, ¿no? Entonces son heridas abiertas, y es por eso que llegar ahora que la Comisión Interamericana haya puesto el caso ante la Corte Interamericana es una oportunidad muy importante, donde esperamos que la Corte Interamericana nos dé la razón en el ámbito. Nosotros, porque le hemos puesto pues todas las pruebas que tenemos, el hecho de cómo se financió Paz y Justicia, la estructura del grupo paramilitar, el control territorial que tenía, la colaboración de la Secretaría de la Defensa, de las policías, testimonios mismos de paramilitares que pues después nos denunciaron y corroboraron los hechos que las víctimas y sobrevivientes de esta guerra nos han dado, y que tenemos los testimonios en el Fraiba. Entonces creemos que si la Corte sentencia en el ámbito contundente, reconociendo el contexto, que el Estado reconozca un contexto sin ningún agujero de negacionismo, o sea, que sea un reconocimiento total, porque pues hay que decir que hubo una disculpa pública, ¿no? O sea, en el informe de fondo hubieron elementos de una reparación mínima y la disculpa que hizo el subsecretario de Derechos Humanos, que ahí fue el único discurso, Alejandro Encinas, que fue el único discurso que estuvo, digamos, a la altura, y los demás no sabían ni qué es lo que estaban diciendo, ¿no? Estaban en un evento burocrático,
porque hay un patrón ahí del Estado mexicano de que todo se puede comprar, y una de las cuestiones que a nosotros nos enorgullece en el acompañamiento a las víctimas y sobrevivientes de estos hechos, en el caso de Magdalena, Sonia, es de que la justicia no se negocia. Y ahí hay una dignidad muy alta, en el sentido de que ellos siguen con el planteamiento, y ya lo dirá Magdalena, porque y lo dijo Sonia ante la Corte Interamericana, lo que queremos es... ¿Quién es Sonia? Sonia es la esposa de Antonio González Méndez, Sonia López Juárez, que ha tenido una lucha incansable y persistente, permanente, por la búsqueda de su esposo Antonio. Y ella lo dijo muy claro, lo que queremos es que el Estado busque a mi esposo, ¿no? Y ese es un acto sumamente digno, donde que no hay ni dinero que compre, ni espectáculos de disculpa públicas totalmente, voy a utilizar esta palabra, chafas, o sea, sin que después, que pues igual Magdalena podría decir cómo se sintió en esa disculpa pública, pero fue un acto muy denigrante, ¿no? O sea, ya, vamos a platicar ahorita sobre eso con Magdalena, porque ahí también quisiera nada más para la audiencia que pueda tener claro que en esta administración, si pasamos a mi capa, gracias, que en esta administración el posicionamiento del subsecretario Encinas era distinto en este caso y en otros también que el que tenía el canciller Marcelo Ebrard. Todavía estaba Marcelo Ebrard como canciller y tenía un posicionamiento distinto al que tiene el subsecretario Alejandro Encinas. Y nada más, antes de pasar con Magdalena, si pudieras precisar cuál era el posicionamiento que tenía la Cancillería cuando estaba Marcelo Ebrard, y a ver si ahora sí hay una nueva canciller, pues a ver si cambia esa postura por parte del Estado mexicano. Sí, es sumamente reduccionista, en el sentido de que ellos admiten que sí se cometió la desaparición de persona, no como desaparición forzada, como es la que nosotros estamos también impulsando, que haya un reconocimiento como desaparición forzada. Es una desaparición donde ellos, dadas las circunstancias del momento y demás, no pudieron buscar a Antonio, y las instituciones fallaron, ¿no? Pero ahí, más que fallaron, y se puede ver, o sea, a 24 años de la desaparición, el caso de Antonio González sigue en averiguación previa. O sea, esa es una cuestión que evidencia que no hubo ningún elemento de que la investigación avanzara y pudiera dar pues y pistas, líneas de investigación. Nunca las hicieron, y más bien se quedaron en entrevistas. Hay un montón de entrevistas de Sonia en la averiguación previa, la esposa de Antonio, y eso marca pues la intencionalidad de que los casos se mantengan en impunidad. Y esa ha sido la postura del Estado mexicano, porque lo vemos así como parte del Estado mexicano, a través de la a través de Relaciones Exteriores y del gobierno de Chiapas también. Sí. Ok, gracias Pedro Faro. Magdalena, dos preguntas aquí que te haría. Una es cómo viviste y cómo vivieron ustedes, qué saben de la desaparición de tu papá. Una, y otro planteamiento que hacía Pedro cuando fue la disculpa pública, el sentimiento que tenían ustedes sobre este punto, sobre esta disculpa. Solo sé que mi papá era defensor del pueblo, que pertenecía a STLN, que defendía al pueblo, que fue desaparecido el 18 de enero de 1999, que desapareció a Juan Regino, que pertenecía de paramilitares, de Paz y Justicia. Del acto de disculpas no estamos de acuerdo, porque
hicieron, pero no cumplieron los que han, lo que les hemos dicho, no cumplieron pues los que sobre la búsqueda. Uh-huh. ¿Qué es lo que ustedes, cuando dices no cumplieron, qué es lo que no han cumplido? No cumplieron con la búsqueda, lo que hemos dicho ante el gobierno. Ya. ¿Qué te provoca cuando ves a tu mamá en esa lucha, en esa búsqueda incansable? Ahí me tengo que estar con mi mamá viajando de allá para acá, porque tengo que estar ayudándola a ella, porque ya soy mayor de edad. Tengo que pedir justicia junto a ella con los de la Fraiba. Ya, gracias. Pedro Faro, para ir cerrando ahorita en este caso, ¿qué es cuando hay la audiencia? ¿Qué procede ahí? Ustedes también, algunos de nosotros nos habían invitado, nos habían solicitado ser testigos y finalmente se negó, en mi caso, la participación. No sé si se negaron algunas otras, pero si en mi caso se negó. ¿Y qué procede? ¿Qué sigue ahorita? ¿Cuándo? ¿Qué fechas tenemos? ¿Qué hay que esperar? ¿Qué decirle al gobierno mexicano sobre este caso? Sí, bueno, una de las cuestiones es que de lo que estamos impulsando es de que el Estado mexicano reconozca que cometió una desaparición forzada, ¿no? Que es pues, la búsqueda, el reconocimiento de la desaparición forzada, el reconocimiento del contexto, la generación de una comisión de la verdad con una investigación sobre la situación de ese contexto que se vivían, en el sentido de que existen pues otros desaparecidos. Nosotros hemos documentado que hay 37 por lo menos desaparecidos, pueden haber más, 85 personas ejecutadas, ¿no? Más de 4.500 personas desplazadas solo en la zona norte, y hablando de la zona norte, es Sabanilla, Yajalón, Tumbalá, Salto de Agua, ¿no? Toda esta región donde operó pues este grupo que actuó de manera funesta, de manera atroz, con todo el aparato del Estado, ¿no? Y que eso pues tiene ahora sus repercusiones que estamos viendo en la actualidad, que bueno, que eso nos llevaría a otro tema, pero son parte de los sucesores del paramilitarismo, tanto el contexto de ahora, en muchos de los hechos. Nosotros aportamos, ya se habían aportado muchas pruebas, ¿no? Desde la Comisión Interamericana, entonces quisimos aportar algunas pruebas que sobre todo testimoniales, que dieran cuenta pues de que el caso de desaparición de Antonio González no era un hecho aislado, sino que venía de un contexto de esta contrainsurgencia que hablamos, ¿no? de crímenes de lesa humanidad. Entonces te pedimos a ti, ¿no? que accedieras, a Hermann Bellinghausen, y un peritaje psicosocial que hizo la compañera Clemencia Correa y que esto en dos sentidos. Uno es el testimonio puntual de quienes estuvieron ahí, vieron, estuvieron también denunciando las circunstancias y los hechos, que conocen el terreno, que caminaron pues las montañas y demás. Y también pues lo que nos está platicando ahora Magdalena, ¿no? Todos los impactos, ella que quedó muy chica a los 6 años, todos los impactos psicosociales que esto conlleva, y que pues en las medidas de reparación pues no han tenido atención psicológica, pues todo es equiparable a la tortura, ¿no? El hecho que siga desaparecido pues don Antonio, pues son actos de tortura hacia la familia. Hay mucha angustia, ¿no? Si hay una comisión de la verdad sobre la guerra sucia, o la mal llamada guerra sucia, pues ¿por qué? Que fue en los 60, 70, pues ¿por qué no la de los 90, ¿no? Claro.
Entonces, el Estado pues objetó todo cuando nosotros ofrecimos las pruebas. De hecho, no quería, estaba negando que la Comisión Interamericana pasara el caso ante la Corte, que esto pues es desde nuestro punto de vista pues, absurdo, ¿no? Porque pues sí había elementos, ¿no? Claros que vio la Comisión Interamericana para ir a la Corte Interamericana, sobre todo porque no han cumplido, ¿no? Si el Estado mexicano en el informe de fondo cumpliera con la búsqueda, que hubiera líneas de investigación, que hubiera hecho una disculpa pública digna a partir de resultados, pues ahí pues no habría ningún problema, digamos, en términos generales, porque está actuando y está avanzando la justicia en ese ámbito. Pero lo que vemos es que se queda en discurso. Entonces, el argumento del Estado, que fue quien estaba denostando por los testimonios, en el caso pues de específicamente tuyo, pues se quedaron en un ámbito de que pues era que estaba pervertida la información, porque pues tú por tu misma formación y demás, todos los elementos que podrías tú dar, pues ya estaban como una construcción teórica con respecto a la circunstancia, y que eso pues no ayudaría a evidenciar el contexto, lo cual pues estamos no de acuerdo, pero bueno, ahí la Corte avaló esa excepción. Y bueno, también uno de los testimonios importantes fue el de Sonia y también de Magdalena, ¿no? Fueron declaraciones juradas que pues acuerpan pues lo que ya hemos sustentado ante la Comisión Interamericana, pues todo este ámbito pues de estos hechos, que el Estado mexicano pues persiste en un negacionismo institucional, que es lo que queremos que se desmonte, ¿no? O sea, que la verdad sea única en el ámbito de lo que pasó en esos años de los 90. Ya, ¿y hay fecha? ¿Cuándo? Sí, el 24 de este mes. Ajá. Nosotros tenemos que presentar alegatos. Y perdón. Sí, perdón. No sé si Leonardo, si nos pasan agua aquí para... No, está bien. Porque se está yendo la voz aquí. El 24 de julio tenemos la fecha límite de presentar los alegatos finales por escrito. Ya se presentaron de manera oral, que ahí se puede, pues toda la audiencia se puede consultar, ya está subida en la Corte. De hecho, igual te dejo el link para que si alguien lo quisiera pues escuchar. Son cerca de 3 horas efectivas de la audiencia, y ahí se ve claramente pues la posición del Estado. Hicieron preguntas importantes los jueces de la Corte hacia el Estado, porque una de las cuestiones fundamentales cuando nosotros decimos que el Estado cometió la desaparición forzada, el Estado lo que sustenta es de que no hay, que nosotros no proporcionamos evidencias contundentes que Juan Regino fuera parte de Paz y Justicia, y por lo tanto pues no se puede decir que fue el grupo paramilitar el que cometió los hechos. Y pues nosotros lo que decimos es que sí, o sea, si hay evidencias hay indicios de eso, y más bien quien debería encargarse de corroborar lo contrario sería el Estado. El Estado, y como vemos en el panorama de las acciones institucionales de investigación, pues no han hecho nada. Y entonces es contundente que el Estado es parte de esta desaparición forzada. Gracias. Ahorita nos llega, perdón ahí que se nos anda desvelando ahorita Pedro Faro, ahí, y mil gracias a él y Leonardo. Magdalena, ¿qué mensaje le estarías enviando tú al Estado mexicano, al gobierno mexicano,
al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador? Exigimos que lo busquen y que lo encuentren a mi papá, porque el gobierno nos dio mínimo reparación, pero el principal es encontrarlo. Ya, y ¿qué le dirías al gobernador Rutilio Escandón Cadena? Que nos apoyen o que nos ayuden a buscar para poder decir, porque estar así no puedo decir que ya lo mataron o que le hicieron, porque yo ya tenemos hijos, cuando lo preguntan dónde está mi abuelo o por qué no tienes papá, no puedo decirle ya murió o lo mataron, porque no sé dónde está. Por eso exigimos a que lo busquen y que lo encuentren, aunque sea el resto. ¿Qué mensaje le mandarías a tu mamá en tu idioma? ¿Tú hablas chol o celtal? Chol. Sí, disculpas, yo no hablo 100% español, sí, pues, hablo chol. Pues yo no hablo chol, por ejemplo, ¿no? Yo quisiera, como tú, ser bilingüe en ese sentido. Ajá. ¿Qué mensaje le mandarías a tu mamá? ¿En chol? ¿En chol? Si quieres para que año lago y en la justicia, chamachambeti animar para que no te sientas sola. Baje año la hueli la junto li fraiba y que en las cochentiel. Yo sé que hay muchas personas que piensan que baño la viaje que llegue chanak beti divertir, pero no. Ella que en la justicia, chamictia la gente tabo satima chebahin papá porque tachela sufrir, tashawilu wokol hatet bache y coli yonon bache te loco yonon te adelante. ¿Y al presidente López Obrador en chol también? Mi chavela de exigir el gobierno chami y ciclaño chan que aquí y chan de aceptar irresponsabilidad chami ciclaño y papá chan mele kul que o mi suben calobilo nietos de Gini Antonio que chan bakian o tasaji o baki akachaño lo que combo que muk y yo que ni gobierno ya que se clañó que muquitiajo aunque sea el resto. Muchas gracias, Magdalena. Déjeme nada más para despedir leer algunos de los comentarios que tenemos. Dice Frida B. Chiapas está en una escalada de violencia hacia los pueblos originarios. La violencia no inició en este gobierno, tiene décadas. Carmina Hernández Covarrubias, por eso no creo ya en la 4T, no hay justicia, sí mucha necesidad. Nora Brie, la violencia es el recurso de los poderosos para el control territorial y poblacional. Lo de Chiapas es gravísimo porque además agreden a poblaciones indígenas y gente allegada al EZLN. Carmina Hernández Covarrubias, Encinas es el único que se salva. Perdón, dice el de la mugre 4T, perdón, pero es que esto enoja. Eva Ramírez, lo más preocupante de la situación de Chiapas es la omisión de los 3 niveles de gobierno. Una pena que AMLO no muestre el más mínimo interés en la solución. Irma Ilsi Vázquez Cárdenas, gracias Magdalena por tu valor, por hablar por tu familia frente a la desaparición forzada de tu papá, Antonio González. Frida B., gracias Pedro y Magdalena por el testimonio y el trabajo realizado en esta zona tan conflictiva. Pues Magdalena y Pedro Faro, muchísimas gracias, un gusto tenerlos por acá. Gracias. Pues muchas gracias por el espacio. Gracias a ustedes, Pedro. Y bueno, con esto despedimos, le invitamos, con eso cerramos la emisión de Momentum y le invitamos hoy a las 7:30 de la noche, tenemos la presentación del informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Este informe, Chiapas, un desastre, y que pues llevamos años en este espacio noticioso, en Rompeviento TV, en Momentum, también las compañeras y compañeros de Pie de Página, pues llevamos años denunciando lo que pasa en el territorio indígena de Chiapas y ahora también en el no indígena, también
prácticamente en toda la entidad federativa de Chiapas, una violencia que se ha exacerbado. Así que un informe muy especial, y viene precisamente la directora del FRAIBA, Dora Roblero, viene a presentar el informe conjuntamente con Pedro Faro y con Víctor Hugo López, que también es exdirector del FRAIBA y ahora es el secretario técnico de la red Todos los Derechos para Todos. Así que hoy tendrá la oportunidad de platicar con ellas y con ellos. Espero que también estará Magdalena, la compañera Magdalena, acompañándonos también, y pues que usted tiene usted la oportunidad de hablar directamente con gente que trabaja en campo, que hace investigación documental, que hace investigación de campo, que anda ahí enlodándose día y noche, haciendo el trabajo, levantando los testimonios y no nada más desde un escritorio.